Hola, soy el doctor Sebastián Rossini, médico especialista en diagnóstico por imágenes del Instituto Radiológico de la Ciudad de Mar del Plata, Argentina. El tema que vamos a tratar es el manejo útil y seguro de los medios de contraste diodados endovenosos. El objetivo de la siguiente charla es dar a conocer las normativas para el uso de los medios de contraste endovenoso previo y durante la realización del estudio, y dar a conocer las guías de utilización de los medios de contraste endovenoso que disponemos en la actualidad. Primero de todo quiero recomendar la bibliografía que corresponden precisamente a las guías actuales que disponemos para el uso de los medios de contraste endovenosos, que corresponde a la versión 9 de la guía del Colegio Americano de Radiología, a la versión 8 de la guía europea de uroradiología y al consenso argentino que fue realizado por múltiples sociedades. Todas estas guías se disponen gratuitamente en Internet. Recordemos que los medios de contraste endovenoso, sin lugar a dudas, aumentan significativamente el rédito diagnóstico en determinadas circunstancias. Nadie duda que la utilización de los medios de contraste endovenoso en circunstancias puntuales mejoran ostensiblemente el rédito diagnóstico. Pero recordemos que el efecto deseado de los medios de contraste es el que se realiza sobre la mayor absorción sobre la radiación. Todo el resto de los efectos se consideran efectos adversos o indeseados. Si bien los medios de contraste endovenoso son sustancias muy seguras, no son inocuas y pueden producir reacciones adversas leves, moderadas y severas. Por suerte, las reacciones adversas severas son muy infrecuentes, con una incidencia del 0,02 o 0,04% según las diferentes publicaciones, y los óbitos son muy infrecuentes, con un óbito cada 10.000 o 75.000 pacientes según lo publicado. Pero lo que sí es importante es que el correcto manejo y utilización de los medios de contraste disminuye en forma significativa la morbimortalidad en su uso. No tenemos que dejar librado al azar la presencia de reacciones adversas moderadas o severas, sino que tenemos que intervenir en forma activa para disminuir el riesgo en su utilización. Es importante saber que existe un grupo de medidas o normativas que uno tiene que realizar previo a la realización del estudio, otras que se realizan durante la realización de la tomografía y otro grupo de medidas o conductas que uno puede tomar posteriores a la realización del estudio. Estas últimas están más relacionadas con el manejo de las reacciones adversas y va a ser un tema que no vamos a tocar en esta charla. En esta charla vamos a hablar de los manejos o normativas que debemos tomar previo a la realización del estudio y durante la realización de la tomografía. Las pautas a tener en cuenta antes de realizar el estudio tomográfico están en relación a contar con un adecuado equipamiento, medicación y personal de salud entrenado no solo en el manejo de las reacciones adversas, sino en la utilización en sí del material de contraste. Uno de los puntos más importantes es la correcta indicación del estudio contrastado. También es importante identificar aquellos pacientes que presentan factores de riesgo para realizar reacciones adversas, y hay que explicarle y entregarle el consentimiento informado al paciente o al familiar. Con respecto a la estructura y al personal, tenemos que contar con un equipamiento y la medicación apto para el manejo de las reacciones adversas. Es muy importante el entrenamiento del personal de salud, tanto médico como no médico, en el manejo de dichas reacciones adversas. Pero también es muy importante entrenar al personal administrativo en pesquisar aquellos pacientes con factores de riesgo. Muchos de los pacientes sacan el turno por vía telefónica o personalmente con el sector administrativo, y este sector administrativo tiene que ser capaz de identificar aquellos pacientes que presentan factores de riesgo para que uno pueda tomar las medidas necesarias antes de que venga a hacerse el estudio. También hay que adecuar los protocolos de urgencia y emergencia para cada establecimiento. Uno de los puntos más importantes en el manejo y la inyección del medio de contraste es la correcta indicación del estudio. Tenemos que saber que no hay que inyectar contraste endovenoso en forma innecesaria. No tenemos que realizar tomografías con contraste endovenoso cuando el contraste endovenoso no nos va a aportar ningún beneficio. Pero por el otro lado es muy importante que no realizamos estudios
aunque sea sin contraste endovenoso, cuando esa tomografía no nos va a aportar ningún beneficio para el paciente, porque si bien no vamos a tener riesgos de reacciones adversas al medio de contraste porque no lo inyectamos, le estamos irradiando a un paciente de forma innecesaria. Siempre tenemos que pensar si existe un estudio alternativo con igual o mejor beneficio, pero con menor riesgo. Y en aquellos pacientes en donde tienen factores de riesgo y hay que realizar realmente el estudio, hay que evaluar el riesgo-beneficio de la tomografía y de la inyección de contraste. Y esto se realiza con un equipo médico, en donde se va a evaluar el riesgo de la inyección del medio contraste, el riesgo de irradiar al paciente, pero qué beneficio obtiene ese paciente a realizar la tomografía con contraste. Vamos a mostrar un grupo de ejemplos. Este es un hombre de 74 años con una enfermedad conocida de Rendu-Osler-Weber, que se presenta por hemoptisis, por la cual solicitan una angiotomografía de tórax. Recuerden, la angiotomografía requiere la inyección de contraste endovenoso. Fíjense las clásicas lesiones mucocutáneas que presentaba el paciente, principalmente a nivel de la lengua, y además traía un estudio previo, que era una tomografía abdominal y pelvis con contraste endovenoso, que evidenciaban múltiples fístulas capilares a nivel hepático, característica de esta enfermedad. Al interrogar al paciente, él mismo nos refiere que después de realizar la tomografía con contraste endovenoso, presentó un edema generalizado que requirió tratamiento médico, o sea, presentó reacciones adversas moderadas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si requerimos realmente inyectar contraste endovenoso, debido a que es un paciente con riesgo, para tratar de estudiar a este paciente con hemoptisis, en donde la tomografía va a tener la finalidad de buscar fístulas pulmonares. Sería, ¿podríamos ver las fístulas pulmonares sin la inyección del contraste endovenoso? Y la respuesta es sí. En este paciente no se justificaría la inyección de contraste endovenoso debido al riesgo de realizar reacciones adversas debido a sus antecedentes. Y fíjense que la tomografía sin contraste endovenoso, la tomografía multidetector con las secuencias MIP, pueden visualizar fácilmente la presencia de fístulas arteriovenosas e incluso tomar las medidas respectivas que se requieren para su terapéutica. Otro ejemplo, una mujer de 26 años, asintomática, asmática medicada, que en una ecografía de chequeo se descubre una lesión focal hepática, por lo que solicitan una tomografía con contraste endovenoso. Antes de realizar el estudio tenemos que tener en cuenta que esta paciente tiene factores de riesgo para realizar reacciones adversas al medio de contraste. Entonces lo primero que tenemos que preguntarles es si existe un estudio con igual o mejor eficacia que la tomografía con contraste endovenoso, pero que tenga mucho menor riesgo. Y en este caso puntual, sí. ¿Qué estudio sería? La resonancia magnética. En este caso no se realizó la tomografía con contraste endovenoso, sino que se realizó una resonancia magnética trifásica con contraste, con gadolinio. Y claramente presenta iguales o mejor beneficio para la caracterización de dicha lesión focal, que se caracteriza por ser isointensa, en secuencias T1 y T2, presentar un realce en fase arterial y homogéneo en fase portal, bien característico de una hiperplasia neural focal. Pero por el otro lado vamos a ver dos ejemplos también. Uno, un paciente con antecedente de SEA colon de reciente diagnóstico, sin factores de riesgo para la inyección del medio contraste, pero que en la ecografía se ve una lesión focal y solicita una tomografía sin contraste endovenoso. Y por el otro lado, otro paciente que en una ecografía de control se le descubre una lesión focal renal y no tenía factores de riesgo para la inyección del medio contraste y nuevamente solicitan una tomografía pero sin contraste endovenoso. En los dos casos, uno para caracterizar una lesión focal hepática y otro para una focal renal, piden la tomografía sin contraste endovenoso. La realización de los estudios sin contraste endovenoso no implicaría un riesgo para realizar reacciones adversas, debido a que no inyectamos el contraste endovenoso. Pero bien sabemos que la realización de estos estudios sin contraste no presentaría ninguna utilidad para el paciente y lo estaríamos irradiando de gusto. Fíjense, en la lesión focal hepática veríamos que es una lesión sólida, pero no la podríamos caracterizar, entonces el estudio sería indeterminado. Y incluso en la lesión focal renal, fíjense que ni siquiera se puede visualizar en la tomografía sin contraste endovenoso, y entonces el estudio todavía es peor, sería con un diagnóstico inadecuado, porque saldría con un estudio negativo. Entonces, en estos casos, realmente sí se justifica la inyección del contraste endovenoso. Fíjense, cuando le inyectamos el contraste endovenoso, la lesión focal hepática presenta un realce periférico y globular, bien característico del hemangioma, y en la lesión focal renal claramente es visible cuando inyectamos el contraste endovenoso y corresponde a una lesión sólida por un tumor.
¿Cuáles son los factores de riesgo para las reacciones adversas a los medios de contraste endovenosos? El más importante de todos es los antecedentes de reacciones adversas moderadas o severas previas. Estos pacientes presentan un riesgo mayor, 5 o 6 veces mayor, de repetir una reacción adversa. También, pero con menos importancia, se encuentran el asma o la hiperreactividad bronquial, las alergias, pero no cualquier alergia, sino aquellas que requieran tratamiento médico. Es importante saber que las alergias a los pescados, moluscos, crustáceos, yodo, povidona, chocolate, no son factores de riesgo diferentes al resto de las alergias. Y fíjense lo que dice el Colegio Americano de Radiología, que incluso con ausencia de factores de riesgo, un paciente puede realizar reacciones adversas. Con respecto a los test de alergia, recordemos que las reacciones adversas son idiosincráticas o anafilactoides y son independientes de la dosis administrada. Lo puede realizar incluso con pequeñas dosis. Ya existen varios trabajos que demuestran que los test de alergia no presentan ningún beneficio y es más, implica un riesgo para el paciente porque esa pequeña dosis de yodo que uno le aplicaría en el brazo ya puede desencadenar una reacción anafilactoide. Entonces, veamos lo que dicen las diferentes guías. El Consenso Argentino no recomienda la utilización de estos estudios, como así tampoco el Colegio Americano de Radiología. Entonces, no tenemos que realizar test de alergia a los pacientes que se les va a inyectar un medio de contraste iodado. Con respecto a la premedicación, ya se sabe que en los medios de contraste de alta osmolaridad, la premedicación reduce el número de reacciones adversas, pero en los medios de contraste de baja osmolaridad, la premedicación solo reduce el número de reacciones adversas leves, y ya de por sí estos medios de contraste de baja osmolaridad presentan bajo número de reacciones adversas leves. Por otro lado, si a todos los pacientes uno le administra premedicación, tiene que tener especiales precauciones cuando administra corticoides, que es lo que se utiliza como premedicación, en pacientes diabéticos, hipertensos no controlados, que tengan tuberculosis, infecciones micóticas sistémicas, úlceras pépticas, diverticulitis y otras entidades, sobre todo infecciosas. O sea, a estos pacientes no se le tendría que administrar premedicación, así que mucho cuidado cuando uno administra premedicación a todos los pacientes. Nosotros en nuestra institución no realizamos premedicación a todos los pacientes, sino simplemente a aquellos que presentan factores de riesgo. También recuerden que los pacientes pueden presentar reacciones adversas moderadas o severas a pesar de la premedicación. Si uno requiere realizar una premedicación, como repito, nosotros lo realizamos solamente en aquellos pacientes con factores de riesgo. Hay dos opciones de premedicaciones programadas. Una es con prednisona, que se le da 50 miligramos, 13, 7 y 1 hora previo al estudio por vía oral, sumado a difenidramida, 25 o 50 miligramos, 1 hora previa por vía oral, endovenosa o intramuscular. También se puede utilizar, en vez de prednisona, metilprednisolona, 32 miligramos, 12 y 2 horas previo al estudio por vía oral, sumado a la difenhidramida. Como premedicación en urgencia, podemos utilizar la hidrocortisona, 200 miligramos por vía endovenosa, pero recordemos que siempre tiene que ser administrada como mínimo 1 hora previa al estudio y se puede repetir cada 4 horas hasta la realización del estudio, sumado a la difenhidramida, 25 a 50 miligramos por vía oral intramuscular endovenosa, pero nuevamente como mínimo 1 hora antes de realizar el estudio. Y es recomendable realizar la premedicación en pacientes con antecedentes de reacciones adversas moderadas o severas. ¿Qué medidas tenemos que tener en cuenta cuando nos solicitan un estudio contrastado en un paciente de alto riesgo? Lo primero de todos es considerar un estudio alternativo, pero recordemos que tenga igual o mejor eficacia diagnóstica. Segundo es cambiar el medio de contraste iodado a uno de baja osmolaridad. Si la reacción adversa había sido con un medio de contraste de alta osmolaridad, la inyección del mismo contraste de alta osmolaridad aumenta significativamente el riesgo de producir una reacción adversa, al 21-60% de los casos, mientras que simplemente cambiar a un contraste de baja osmolaridad disminuye en forma significativamente a 10 veces el riesgo de desarrollar dicha reacción adversa. Recordar no realizar test cutáneos y siempre realizar premedicación. Además de las reacciones adversas idiosincráticas que vimos anteriormente, el uso del medio de contraste endovenoso puede producir reacciones adversas por toxicidad directa
o quimiotoxicidad. Dentro de las más conocidas y frecuentes se encuentra la nefropatía inducida por el uso de medio contraste. Se considera que existe nefropatía cuando se demuestra un aumento de la creatinina sérica mayor al 25% o a 0,5 miligramos decilitro 48 o 72 horas posteriores a la inyección del contraste. La fisiopatología es incierta, pero como dijimos, se cree que es por toxicidad directa y va a tener una íntima relación con la dosis y la osmolaridad del medio contraste. A mayor dosis y sobre todo de contrastes de alta osmolaridad, más riesgo de nefrotoxicidad. La incidencia está en íntima relación con la función renal. Ya hay varios trabajos que han demostrado la relación entre la tasa de filtrado glomerular y el riesgo de nefropatía. Fíjense, dos de los más conocidos. Uno evidencia que cuando la tasa de filtración glomerular es mayor a 40 miligramos minuto, el riesgo de nefropatía es menor al 1%, y el otro trabajo muestra que cuando la tasa de filtración glomerular es mayor a 45 mililitros minuto, no se presentaron pacientes con nefropatía. Por lo tanto, aquellos pacientes que presentan una tasa de filtración glomerular mayor a 45 mililitros por minuto tienen muy bajo riesgo de desarrollar nefrotoxicidad. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que presenta un paciente para desarrollar nefrotoxicidad al medio de contraste? Como dijimos, el más importante es el deterioro de la función renal. Según la guía SUR, un factor sería una tasa de filtración glomerular menor a 45 mililitros por minuto, y según el consenso argentino, la tasa de filtración glomerular sería menor a 60 mililitros por minuto. Nosotros personalmente utilizamos el parámetro de la guía de SUR, ya que, como vimos, los trabajos anteriores demuestran que cuando un paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor a 45 mililitros por minuto, el riesgo de nefrotoxicidad es bajísimo. Otros factores de riesgo son la deshidratación, la disminución del hematocrito, la insuficiencia cardíaca congestiva, un infarto agudo de miocardio reciente, gota, proteinuria, edades avanzadas o uso de drogas nefrotóxicas. También la vía de administración intraarterial aumenta el riesgo de nefrotoxicidad comparada con el uso endovenoso. Y el uso de medio contraste de alta osmolaridad y grandes dosis aumentan el riesgo de nefrotoxicidad. ¿Cómo realizamos la medición de la función renal en aquellos pacientes con factores de riesgo de nefrotoxicidad? Recordemos que la creatinina sérica es un indicador no confiable debido a que está influenciado por múltiples factores, como la edad, el sexo, la masa muscular y el estado nutricional. Entonces no tenemos que utilizar nunca el valor de creatinina sérica para valorar la función renal en los pacientes con factores de riesgo. El clínico de creatinina, por el otro lado, es un estudio que se realiza en 24 horas y bastante dificultoso de realizar. Entonces, una forma sencilla de calcular la función renal en estos pacientes es mediante la tasa de filtración glomerular, utilizando una fórmula que tiene en cuenta la concentración sérica de creatinina sumado a la edad y el sexo. Esta fórmula la podemos encontrar en la página de la Sociedad Argentina de Nefrología. Fíjense, la guía del Colegio Americano de Radiología recomienda estudiar la función renal solamente en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo de nefrotoxicidad y no en toda la población en general. Como dijimos al principio, uno de los puntos más importantes en el manejo de los medios de contraste endovenoso es la correcta indicación. Entonces vamos a mostrar otro ejemplo. Este es un hombre de 78 años que ingresa por guardia a unidad coronaria por presentar dolor de pecho agudo, intenso e irradiado. El paciente se encontraba desorientado. Se realiza un ecocardio FAST en unidad coronaria y se evidencia una disección de la raíz aórtica, o sea, una disección Stanford tipo A. La filtración del glomerular de este paciente era muy baja, 28 mililitros por minuto, y el cirujano solicita una angiotomografía de tórax, abdomen y pelvis. Como ya sabemos y varias veces nos ha pasado, entra desesperado el cirujano solicitando con urgencia la angiotomografía previo a subirlo al quirófano, y nosotros muchas veces como médico radiólogo dijimos no, realmente está contraindicada la inyección de contraste endovenoso debido al riesgo de nefrotoxicidad. Enseguida el cirujano ya nos ha pasado, se nos pone como loco y muchas veces con justa razón, debido a que el riesgo de muerte de estos pacientes incrementa un 1% por cada hora que no se opere, y muchas veces la nefrotoxicidad pasa a un segundo plano en estos casos, debido a que este paciente tiene más riesgo de muerte de
que realizar una nefrotoxicidad. Entonces, probablemente esté indicada la angiotomografía, pero podríamos pensar si existe un estudio alternativo con iguales o mejores beneficios que la angiotomografía. Pensamos en la opción de la angioresonancia, pero realmente la angioresonancia podrá evaluar la emergencia de las arterias coronarias, podrá evaluar en este caso las arterias renales si se encuentran o no comprometidas, tendrá una resolución espacial suficiente del estudio para brindarle toda la información que requiere el cirujano previo a la cirugía. Y muy importante, el tiempo de estudio, sobre todo en un paciente desorientado. Realmente se podrá sustituir la angioresonancia por la angiotomografía y en este caso puntual no lo podría reemplazar. Entonces, sin lugar a dudas, está indicada la inyección de contraste más allá de que el paciente presente factores de riesgo de nefrotoxicidad. Se hace la angiotomografía, evidencia un flat de disección en la aorta ascendente. Esto probablemente la resonancia lo podría haber visto, pero cuando seguimos analizando el estudio, la tomografía evidencia una hipoperfusión del miocardio que corresponde a un infarto, y fíjense también cómo puede evidenciar el compromiso de la emergencia de la arteria coronaria derecha, y esto probablemente la angioresonancia no lo habría evidenciado, y son datos muy útiles para el cirujano. En estos casos, si bien el paciente presenta factores de riesgo debido a una tasa de filtración baja, es mucho más el beneficio de la angiotomografía que el riesgo de la nefrotoxicidad. En estos casos está indicado la inyección del contraste endovenoso. Pero podríamos tener ciertas medidas o prevenciones antes de realizar el estudio en estos pacientes de riesgo. ¿Cuál serían y en qué pacientes podríamos realizar estas medidas? Bueno, en todo aquel paciente que tenga una tasa de filtración glomerular menor a 45 mililitros por minuto, según la guía SUR, o menor a 60 mililitros por minuto, según el consenso argentino. Repetimos, nosotros tomamos el valor de la guía SUR de menos de 45 mililitros por minuto, como tenía el paciente anterior. Lo primero que tenemos que hacer es considerar si hay un estudio alternativo. Como en el paciente anterior, realmente la angioresonancia no puede sustituir a la angiotomografía en ese caso puntual. Entonces, previo a la realización de la angiotomografía, podemos utilizar la menor dosis de material de contraste posible y siempre de baja osmolaridad. Hay que suspender los fármacos nefrotóxicos y realizar una buena hidratación endovenosa. Se puede realizar con solución salina, 1 mililitro kilogramo 12 horas antes y 12 horas después del procedimiento, o también está la opción que en vez de realizarlo con solución salina, usar bicarbonato sódico, 3 mililitros kilogramo 1 hora antes y 1 mililitro kilogramo hora 12 horas después del procedimiento. El N-acetilcisteína es un vasodilatador renal y su eficacia está controvertida, pero lo que sí se sabe es que el uso de la furosemida o el mannitol no tiene efectos beneficiosos y no hay que usarlos. ¿Qué pasa con el uso de los medios de contraste iodados endovenosos en pacientes en diálisis? Los pacientes en anuria pueden recibir medio de contraste endovenoso sin riesgos adicionales de injuria renal, ya que no se puede producir una mayor nefrotoxicidad si ya la función renal es nula o prácticamente nula. Los medios de contraste son removidos completamente por la hemodiálisis o por la diálisis peritoneal, y el cuidado no se centra en la nefrotoxicidad, sino más en la sobrecarga osmótica y de volumen. Entonces, en estos pacientes se puede utilizar medios de contraste iodados endovenosos, pero tratando de usar el menor volumen posible y siempre de baja osmolaridad. Fíjense qué recomendaciones nos da la guía de SUR en estos pacientes, y nos dice que no es necesario programar la sesión de hemodiálisis inmediatamente después de la inyección del medio de contraste, y no se requieren sesiones extras de hemodiálisis para aclarar el medio de contraste. ¿Qué pasa con los medios de contraste endovenosos en aquellos pacientes que toman metformina? La metformina es un hipoglucemante oral que se excreta por vía renal, y ante una falla o una insuficiencia renal aumenta el riesgo de acidosis láctica debido a que se produce un aumento de la concentración de este hipoglucemante en sangre. Entonces, en aquellos pacientes que presentan una función renal normal, el riesgo de nefrotoxicidad por medio de contraste, como ya vimos, es prácticamente nula. Entonces, estos pacientes no tendrían ningún riesgo de realizar insuficiencia renal ni de realizar una acidosis láctica. Pero en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo de nefrotoxicidad y están ingiriendo metformina, la inyección de medio de contraste puede producir nefrotoxicidad y una insuficiencia renal con el riesgo de acidosis láctica. Veamos qué recomendaciones nos dan las guías. Cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor a 60 mililitros por minuto, no es necesario suspender la ingesta de metformina, pero en aquellos pacientes que presentan una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto y están ingiriendo metformina,
es necesario suspender 48 horas antes y restablecer 48 horas después la metformina después de la inyección del medio de contraste. Entonces es muy importante, todos los pacientes diabéticos tratados con metformina, es importante evaluar la tasa de filtración glomerular para ver si es mayor de 60 mililitros por minuto y no tenemos que suspender la metformina, o si presenta una tasa de filtración menor y es necesario suspender el uso de la metformina. Y siempre usar medio de contraste de baja osmolaridad. ¿Qué pasa con los contrastes iodados endovenosos durante el embarazo? Sin lugar a dudas es un tema bastante difícil y por suerte bastante infrecuente. Siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio, no solamente de la inyección de un medio de contraste, sino de realizar una tomografía o cualquier estudio que use radiación. No se han demostrado efectos teratogénicos ni mutagénicos en el feto por el uso de medio de contraste, si bien se sabe que atraviesan la placenta. Y por suerte no hay muchas indicaciones para realizar una tomografía con contraste endovenoso en mujeres embarazadas. En nuestro uso personal, una de las indicaciones que se nos presenta, por suerte no muy frecuentemente, es la búsqueda de un tromboembolismo pulmonar. Una paciente embarazada con riesgo clínico elevado de tromboembolismo pulmonar, que presenta obvio un ecodoppler de miembros inferiores negativo, un ecocardiograma negativo. Entonces nos solicitan, debido a estos altos factores de riesgo, una angiotomografía. Si bien el riesgo de la angiotomografía con respecto a la radiación y el uso del medio de contraste es elevado y nadie le quiere hacer una tomografía a una mujer embarazada, el no tratamiento de un tromboembolismo pulmonar eleva mucho la mortalidad de estos pacientes, siendo la tercera causa de muerte de origen cardiovascular. Y por el otro lado, tratar en forma innecesaria con anticoagulantes a una mujer embarazada no es inocuo, y recordemos que tiene la anticoagulación, y sobre todo durante 6 meses, 15% de complicaciones moderadas a severas, y además de cambios en el estilo de vida. Sin lugar a dudas, en este escenario está indicada la angiotomografía. Cuando hagan la angiotomografía, tomar ciertos recaudos, realizarlo lo más focal que se pueda a nivel de las arterias pulmonares centrales, utilizando la menor radiación posible, la menor cantidad de contraste posible y siempre de baja osmolaridad. Fíjense, dos pacientes distintas, embarazadas, fíjense que se usó baja radiación, por eso la imagen es un poco pixeluda. En la imagen central se descarta el tromboembolismo pulmonar y la paciente no requirió anticoagulación. En cambio, en la embarazada de la derecha se ve claramente la presencia de múltiples trombos, avalando la terapéutica con anticoagulantes. Recordemos siempre evaluar la función tiroidea del recién nacido después de rezar o después de la inyección de contraste endovenoso, sobre todo con dosaje de TSH en la primera semana, porque tiene el riesgo de disfunción tiroidea ese neonato. ¿Qué pasa con los medios de contraste en aquellas mujeres que están en lactancia? Recordemos que menos del 1% de la dosis de los medios de contraste endovenosos se excretan por la leche materna y menos del 1% del medio de contraste ingerido por el lactante se absorbe en el tubo digestivo. O sea que prácticamente el lactante no ingiere medio de contraste que se excreta por leche materna. Las 3 guías concuerdan en que no es necesario suspender la lactancia posterior a la inyección de un medio de contraste. ¿Qué pasa con el uso de los medios de contraste endovenoso en pacientes con sospecha de feocromocitoma o paraganglioma? Recordemos que los paragangliomas son los feocromocitomas extraadrenales. Fíjense, este paciente en esta tomografía se ve una lesión sólida retroperitoneal que se caracteriza por ser hipervascular, bien sospechosa de corresponder a un paraganglioma que fue confirmado por cirugía. En estos pacientes con sospecha de feocromocitoma o paraganglioma, ¿estaría indicada la realización de una tomografía con contraste endovenoso? Porque recordemos que siempre está la duda del riesgo de desarrollar en estos pacientes una crisis adrenérgica. Si bien existen varios trabajos que evidenciaron elevaciones de los niveles séricos de catecolaminas cuando se administra un contraste endovenoso iónico con el riesgo de desarrollar una crisis adrenérgica, hay varios trabajos que han demostrado que no existen elevaciones séricas de catecolaminas significativos cuando el medio de contraste que se utiliza es no iónico. La guía del Colegio Americano de Radiología dice que la inyección de un medio de contraste ante pacientes con sospecha de feocromocitoma o paraganglioma es un procedimiento seguro, mientras que el consenso argentino y la guía de Sur
recomiendan en estos pacientes realizar un bloqueo alfa o beta adrenérgico con fármacos orales, que no es un procedimiento fácil de hacer y lleva su tiempo. Como consejo, nosotros ante un paciente que tiene riesgo de feocromocitoma o paraganglioma y pide una tomografía para caracterizar una lesión, realizamos como primer estudio una resonancia magnética como método alternativo, ya que en la mayoría de los casos podemos caracterizar la lesión fácilmente. Pero si se nos presenta un paciente que presenta un antecedente de feocromocitoma, sobre todo un feocromocitoma maligno, que recordemos que son el 10% de los casos, y nos solicita una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso, la realizamos como en este caso, fíjense, múltiples lesiones hipervasculares a nivel hepático, también una lesión retroperitoneal hipervascular de gran tamaño, cerca del hilio hepático, corresponde al paraganglioma, incluso implantes hipervasculares. En estos casos nosotros realizamos la tomografía con contraste endovenoso, siempre utilizando contrastes de baja osmolaridad, porque como recordamos nos avala el Colegio Americano y a su vez hay varios trabajos que han demostrado que cuando usamos contraste de baja osmolaridad no se elevan los niveles séricos de catecolamina. Entonces se podría inyectar contraste endovenoso, pero cuando es posible usen como método alternativo la resonancia magnética. ¿Qué pasa con los medios de contraste en aquellos pacientes con hipertiroidismo? La administración de medio de contraste en pacientes con disfunción tiroidea puede producir un cuadro de tirotoxicosis. Esta suele aparecer entre la cuarta y sexta semana, y no es recomendable el uso de los medios de contraste en pacientes con enfermedad de Graves, especialmente ancianos o habitantes de zonas con déficit de yodo. En pacientes con hipertiroidismo no controlado está contraindicado el uso de medio de contraste endovenoso iodado. El consentimiento informado es un punto muy importante en el manejo de los medios de contraste. Recuerden que es un elemento legal donde el paciente decide y autoriza la inyección de los medios de contraste. Hay que informar los beneficios y las posibles reacciones adversas del uso de los mismos. Tiene que estar redactada en forma clara y debe ser firmado por el paciente o por su representante legal. Vamos a ver un par de pautas a tener en cuenta durante la realización de un estudio con contraste endovenoso, o sea, cuando el paciente viene a realizarse una tomografía con contraste endovenoso. Vamos a hablar un poco sobre el concepto en relación al ayuno, si es necesario o no que el paciente tenga ayuno, qué tipo y volumen de medio de contraste vamos a inyectar, un poco sobre el cuestionario escrito que tenemos que darle al paciente sobre los antecedentes médicos. Vamos a hablar de ciertos factores técnicos en el manejo de la venopunción y el correcto manejo durante la inyección del contraste endovenoso. Con respecto al ayuno, hay muchas instituciones que previo a la inyección del contraste endovenoso le dicen al paciente que realice un ayuno de 8 a 12 horas, generalmente basado en una premisa de disminuir el riesgo de estado nauseoso o de vómitos, y si vomita, de disminuir el riesgo de aspiración. Primero de todo, si estos pacientes vomitan, no tiene por qué aspirarse, debido a que son pacientes que están conscientes, no son pacientes anestesiados. Segundo, muchas veces a estos pacientes, previo a la inyección de contraste endovenoso, se le produce una distensión gástrica con material de contraste oral iodado, y si se llegaran a aspirar es mucho más riesgoso que se aspiren con contraste iodado debido al riesgo de hemolitis química que con contraste alimenticio, así que realmente no estaría para nada indicada el ayuno en estos pacientes. Por el contrario, nosotros lo que hacemos es un ayuno sí de sólidos y semisólidos de 4 horas, nada más, pero le fomentamos a que ingiera gran cantidad de líquido hasta antes de inyección de contraste, incluso previo al estudio le hacemos ingerir 1 litro de agua. ¿Para qué? Primero para tener una buena hidratación, qué mejor que en estos pacientes que le vamos a inyectar contraste endovenoso, estén bien hidratados para que eliminen mejor posterior a la inyección de contraste endovenoso el mismo por vía renal. A su vez nos sirve como contraste oral negativo. Fíjense cómo en esta tomografía podemos ver bien el realce de la pared gástrica y de las asas intestinales, incluso podemos ver el realce mucoso y submucoso, eso gracias a que el agua es un contraste oral negativo, y cuando le inyectamos el contraste endovenoso vemos bien la estratificación de las asas intestinales. Y en aquellos pacientes que le piden por hematuria, una tomografía con contraste endovenoso por hematuria, lo que hacemos es evitar que vayan a orinar para producir una buena distensión de la vejiga y poder evaluarla también por medio de la tomografía del contraste endovenoso. O sea que
Por el contrario, en vez de realizar un ayuno, estos pacientes tienen que estar bien hidratados y tienen que ingerir agua hasta previo a la inyección del medio de contraste. Con respecto a qué tipo de medio de contraste a utilizar, creo que no quedan dudas de que tenemos que utilizar medio de contraste endovenoso de baja osmolaridad. Eso es importantísimo debido a que presentan menor número de reacciones adversas, tanto leves, moderadas como severas. A su vez, esta disminución de las reacciones leves hacen que no necesitemos realizar premedicación en aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo. También producen menor nefrotoxicidad y realmente las diferencias económicas hoy en día, por lo menos en nuestro país, no son significativas. Entonces, sin lugar a dudas, el concepto claro que tiene que quedar es que tenemos que usar en todos los pacientes contrastes iodados de baja osmolaridad. ¿Qué volumen tendríamos que utilizar? Sin lugar a dudas, tenemos que tratar de utilizar la menor cantidad posible de medio de contraste para disminuir el riesgo de nefrotoxicidad, pero también tenemos que utilizar la suficiente cantidad de yodo para realizar un estudio de calidad diagnóstica, y para esto el doctor Alec Maywood ya hizo un trabajo en donde nos dice que como mínimo en un paciente de 90 o menos de 90 kilos tenemos que inyectar un mínimo de 30 gramos de yodo para obtener un estudio con calidad diagnóstica. Con respecto al cuestionario médico, es muy importante que el cuestionario médico sea por escrito y lo responda al paciente o un familiar del paciente, en donde tengan los conceptos sobre los antecedentes de historias previas de reacciones adversas moderadas o severas, otras historias de reacciones adversas y otros antecedentes clínicos. Siempre verificar la tasa de filtrado glomerular en aquellos pacientes a los que les fue requerido por presentar factores de riesgo de nefrotoxicidad, y siempre corroborar antes de la inyección de contraste endovenoso que esté firmado y el paciente haya entendido el consentimiento informado. Algunos conceptos sobre factores técnicos, por ejemplo, en el uso de la bomba de infusión de los medios de contraste, tenemos que tener un máximo cuidado en la manipulación de los medios de contraste y entrenar al personal no médico. Es responsabilidad nuestra realmente entrenarlo para que lo realice con la mayor asepsia posible. Recordemos que hay varios trabajos que ya han demostrado que las válvulas antirreflujo no impiden la contaminación del material, no dejarlas cargadas las jeringas durante un tiempo prolongado, y purgar siempre los conectores. Y siempre que uno deje los cabezales de la bomba apuntando hacia abajo, recordar y prestar atención a que estén realmente purgados los conectores. Sin lugar a dudas, el uso de las bombas de infusión ha mejorado la calidad de los estudios porque nos permite optimizar el volumen, el caudal y el tiempo de adquisición, sobre todo en aquellos estudios de angiotomografía o estudios dinámicos hepáticos o pancreáticos. Pero también ha aumentado el número de casos de extravasación de material de contraste y el volumen de material extravasado. Por eso tenemos que tener mayor atención cuando utilizamos bombas de infusión. Tenemos que tratar de evitar las inyecciones en los miembros inferiores debido a que hay mayor riesgo de trombosis venosa y se puede convertir en una trombosis venosa profunda, y tratar de evitar cuando es posible la utilización de venas distales, por ejemplo en las manos, porque existe mayor riesgo de rotura al ser de menor calibre, y si se rompen y se extravasa material de contraste, mayor riesgo de realizar un síndrome compartimental. Existe una relación entre el diámetro del Avocat y el caudal que nosotros podemos inyectar. Los caudales que utilizamos nosotros en base al diámetro los ponemos abajo, esos los que usamos rutinariamente en nuestro servicio. Y si bien hoy en día las bombas presentan la suficiente potencia como para inyectar a un mayor caudal, cuando sale el contraste endovenoso, el efecto jet que produce al salir el contraste endovenoso del Avocat, ese efecto jet puede favorecer la rotura de las venas. Entonces no tenemos que tratar de inyectar un caudal muy fuerte en Avocats de pequeño diámetro. Muchas veces se nos plantea la realización de un estudio dinámico de hígado, pancreático o una angiotomografía en el cual necesitamos inyectar un caudal importante de 3,5 o 4 mililitros por segundo, pero realmente no tenemos un acceso venoso adecuado. Para inyectar este caudal necesitaríamos por lo menos un Avocat de 20 o de 18 sería lo ideal, pero muchas veces no tenemos un acceso venoso adecuado. ¿Cómo podríamos solucionar el tema? Bueno, un consejo que nosotros lo hemos implementado y nos ha sido muy útil es
poner dos accesos venosos y a través de un catéter en el cual presenta dos machos, inyectar a través de dos venopunturas diferentes. Y entonces, poniendo dos Avocat de pequeño calibre, por ejemplo 24, podríamos inyectar a un caudal de 3, 3,5 tranquilamente, y así podríamos realizar el estudio de alto caudal. Un concepto importante a tener es que cuando utilicemos bombas de infusión, no colocar butterfly. Eso es importante debido a que los butterfly son metálicos y al inyectar el contraste endovenoso, la vibración que produce el efecto jet de la salida del contraste hace que los elementos metálicos rompan más fácilmente las venas. En cambio, el Avocat en realidad usa teflón, entonces tiene menor riesgo de rotura a las venas. A su vez, el Avocat tiene un mayor diámetro de la luz real, o sea que un Butter 21 presenta una menor luz que un Avocat 22. Entonces, como concepto, cuando utilizamos bombas de difusión, no utilizar Butterfly, utilizar Avocat. Otro concepto importante es no utilizar Butterfly en los pliegues, incluso si la inyección se realiza en forma manual. Y no es por el riesgo de extravasación, sino que posterior a la inyección del contraste endovenoso, ¿qué pasa si este paciente presenta una reacción adversa moderada o severa? Lo primero que va a pasar es que se va a desesperar, y en esa desesperación va a producir una flexión de los pliegues, por ejemplo del codo o de la muñeca. Entonces lo que vamos a hacer es perder el acceso venoso, y creo que lo último que queremos es, en un paciente con una reacción adversa moderada o severa, en el cual tenemos que pasar medicación endovenosa, no tener un correcto acceso venoso. Entonces, no utilizar Butterfly en los pliegues solamente utilizar Avocat. Algunos conceptos es siempre controlar la permeabilidad de la vía antes de inyectar el contraste endovenoso. Generalmente se controla con 5 o 10 mililitros de solución fisiológica. Explicarle siempre las molestias que va a presentar el paciente antes de inyectar el contraste endovenoso, el calor que va a sentir, el gusto metálico en la boca, para que el paciente no se asuste. Siempre controlar la inyección del medio de contraste dentro de la sala, tanto palpando la vena, observando el brazo y escuchando al paciente. Recordemos que los medios de contraste cuando se extravasan generalmente producen dolor, si bien los de baja osmolaridad producen menor dolor, siempre la mayoría de los pacientes van a manifestar una sensación de dolor. Mantener el audio de la sala alto para poder escuchar al paciente y ingresar inmediatamente al tomógrafo cuando finaliza la adquisición, para preguntar al paciente cómo se encuentra. Algunas directrices a tener en cuenta posterior a la realización de un estudio con contraste endovenoso están relacionadas con el adecuado manejo del paciente y de la vía posterior a la inyección de medio de contraste. Es muy importante un correcto manejo de las reacciones adversas inmediatas si se llegan a presentar. Recordemos que las inmediatas son las que se presentan en los primeros 60 minutos. Y también del manejo de las reacciones adversas tardías, que por suerte son infrecuentes, generalmente son cutáneas y autolimitadas. Pero recordemos, es muy importante conocer y tener el equipamiento adecuado para manejar posibles reacciones adversas que se nos puedan presentar, reacciones adversas inmediatas, moderadas o severas. Posterior a la inyección de medio contraste, es aconsejable lavar la vía con solución fisiológica para disminuir el riesgo de flebitis. Siempre dejar colocada la vía durante 15 o 20 minutos como mínimo. Recordemos que el 70% de las reacciones inmediatas se producen en los primeros 5 minutos y el 96% en los primeros 20 minutos. Entonces, siempre dejar la vía colocada durante 10 a 15 minutos y por lo menos el paciente tiene que permanecer en el establecimiento durante 20-30 minutos para poder pesquisar si se llegan a presentar estas reacciones adversas inmediatas. Preguntar sobre posibles reacciones adversas antes de sacar la vía y, como dijimos, permanecer en el centro de salud durante 20 o 30 minutos. Muy poquito vamos a hablar sobre la extravasación de los medios de contraste. Recordemos que cuando se extravasa medio de contraste produce un daño tisular y el daño tisular es mayor con los contrastes iónicos que con los contrastes no iónicos de baja osmolaridad. Lo primero que tenemos que evaluar es qué cantidad de medio de contraste se extravasó. Generalmente si se extravasó muy poquito medio de contraste no requieren tratamiento médico, pero si la extravasación del medio de contraste es significativa, tenemos que realizar ciertas indicaciones, como por ejemplo elevar el miembro
afectado para disminuir la presión hidrostática. Aplicar frío, alguna gente aplica calor, pero generalmente se aconseja aplicar frío como efecto analgésico y antiinflamatorio. Nosotros damos la ingesta de AINES, sobre todo para hacer un efecto antiinflamatorio y también antiagregante para disminuir el riesgo de tromboflebitis. Siempre darle al paciente pautas de alarma con respecto a la perfusión de los dedos, si siente frío, si siente dolor, si se le ponen azules, que consulte en forma rápida con el servicio. Y ante cualquier duda, hacer una rápida consulta ante un cirujano. Como conclusión, el correcto manejo y utilización de los medios de contraste disminuye en forma significativa la mortalidad de los pacientes. Asegurar la correcta indicación del uso del medio de contraste es uno de los puntos más importantes. Minimizar los riesgos de reacciones adversas y estar preparado para afrontar las reacciones adversas si se llegan a presentar. Para concluir, nuevamente les aconsejo que lean las diferentes guías que disponemos en la actualidad, como son la del Colegio Americano de Radiología, la guía de la Sociedad Europea de Uroradiología y el Consenso Argentino. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad y ante cualquier pregunta les dejo mi mail.